privilegio y un honor poder estar en esta mañana con ustedes. Me gustaría empezar inmediatamente. Como han visto en el programa que se ha compartido, vamos a hablar en esta primera sección sobre la realidad presente, una oportunidad para la iglesia. Bien, si hacemos referencia a la realidad presente, diríamos que hay una pandemia aconteciendo en la actualidad, todos los conocemos. La realidad presente es el conjunto de circunstancias que están ocurriendo en el momento, ahora. Justamente los sectores productivos, la economía, la educación y la política han sido asediadas por esta pandemia y hemos sido totalmente limitados desde el ámbito individual hasta el ámbito colectivo. Esta es la realidad presente que para nosotros es desconocida, pero que ciertamente ha tenido lugar en la historia y la última pandemia pues hace aproximadamente 100 años. Si hablamos de la oportunidad para la iglesia, diríamos que una oportunidad es justamente ese momento y lugar que nos permite tomar acción para incurrir en un beneficio, sea individual o sea colectivo. Este beneficio, el que nosotros queremos, el cual queremos concretar y consolidar, quisiéramos hacerlo a través de la educación, pues es lo que hemos recibido. Para poder dar lugar a la reflexión que quiero hacer en esta mañana, tendría entonces que definir qué es la iglesia. Si definimos qué es la realidad presente y definimos qué es una oportunidad, definimos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Tradicionalmente hemos entendido la iglesia como una edificación en donde se celebran actividades relacionadas a las religiones o a la religión, a la fe y a la vida espiritual. Pero un señor llamado Solón, uno de los 7 filósofos, uno de los 7 sabios de Grecia, estableció este concepto como una institución junto con el Areópago y la Bulé, que no tenemos que profundizar en ella. Este señor estableció una nueva legislación de reforma. Solón, quien utiliza la palabra eclesia y la acuña por primera vez en la historia, establece a la iglesia como un ente judicial, legislativo y ejecutivo de gobierno. Cuando el Señor en Mateo capítulo 16 le dice a Pedro, y este es Pedro, y sobre esta piedra y esta es mi iglesia, perdón. Y sobre esta verdad fundamentaré mi iglesia. Él está hablando sobre la necesidad de que la acción discipular de Jesús y la enseñanza que por 3 años impartió fuera establecida mediante una mentalidad de gobierno. Pudiéramos decir algunas cosas sobre Solón y decir que fue un hombre que reformó la agricultura, la sociedad, la familia, la economía, abolió ciertas áreas que estaban relacionadas a la esclavitud y estableció instituciones judiciales para gobernar a través de la ciudadanía. Me llama mucho la atención un concepto porque Solón estableció que la ciudadanía no solamente se alcanzaba a través de nacer en Grecia o ser hijo de padres griegos. La ciudadanía, según Solón, se alcanzaba con la participación que tuviera un ciudadano en los asuntos de gobierno de la ciudad-estado ateniense. Lo interesante de todo esto es que en Levítico capítulo 23, verso 2, dice que el Señor nos llamó a las santas convocaciones. Las santas convocaciones, que eran las fiestas de Israel, vista desde la actualidad como una acción litúrgica, realmente era un llamado al pueblo para que en ciertos días todo el mundo caminara de acuerdo a la agenda que Dios había establecido. La diferencia entre la eclesía griega y lo que el Señor establece en las fiestas es que la eclesía griega caminaba en función de la humanidad. Eran gobernados y los intereses estaban en torno al ser humano. Ahora, las fiestas judías estaban a la par de la agenda de Dios. Pudiera hacer un gran paréntesis y decir aquí que se han encontrado algunas evidencias arqueológicas que relacionan
a los judíos con los griegos. Pudiera decir, hay un mural en Santorini, Grecia, que se encontró en el año 1972 y relaciona estas dos culturas. La cultura griega y hebrea, desde antes del 1300 y 1500 antes de Cristo, está relacionada. Y lo que me llama la atención es que hay un diseño. A lo que quiero ir es que justamente la historia y la palabra bíblica evidencia la necesidad del hombre de establecer una mentalidad gubernamental para poder expresar el diseño de Dios. Hemos quizás malinterpretado las fiestas judías como actos litúrgicos y la eclesía o el gobierno democrático de los griegos como algo meramente humano, pero hay un punto de equilibrio y ese punto empieza en la educación. Ese punto empieza justamente en la educación. Porque decimos que, ¿por qué es importante definir a la eclesía? Porque como decimos, es justamente un momento es una institución que establece a los hombres en la necesidad de verse vinculados con el desarrollo de la sociedad. Y este desarrollo no se alcanza nada más a través de actividades litúrgicas o espirituales, sino que es necesario posicionarse en todas las esferas de la sociedad. Justamente vemos la pandemia como una crisis, lo decía el apóstol. También podemos ver la situación que vivió Martín Lutero. Bien, Solón estuvo en una situación en la que fue necesario implementar una reforma que trajo a la luz a la eclesía. Martín Lutero en el año 1517 establece la reforma, o lo que se conoce como la Reforma Protestante, que algunos teólogos dicen inició en el 1520 con la quema de la excomunión. Martín Lutero, como ustedes saben, fue un hombre que llamó a la iglesia a capítulo y les dijo: algunas consideraciones milenarias que ustedes tienen no están a la luz de las Escrituras. Cada crisis que el hombre vivió fue una oportunidad para generar una reforma. Lo que nosotros necesitamos establecer a través del Espíritu que se nos ha sido entregado mediante Jesús para establecer la justicia es una reforma. En el capítulo 11, verso 29 de Hechos dice que por la persecución de Esteban, muchos de los discípulos y de los que seguían a Jesús fueron dispersados, y aunque fue una crisis de persecución, fue la oportunidad para que todos ellos fueran partícipes de la expansión del reino y de la prédica de la palabra. Creemos que el mayor impacto de la pandemia está en la educación. La gran oportunidad para provocar una reforma es esta. Para muchas personas la esclavitud era algo normal. Para muchas personas, muchas cosas en la historia transcurrían como normales. El llamado para la iglesia en este tiempo, creemos, es que entendamos que hay cosas que están sucediendo en la actualidad que realmente no son naturales ni se apegan al diseño divino. Hemos entendido, por ejemplo, que hay muchas cosas que se han tratado de manera litúrgica. Y lo interesante de todo esto es que quisiera hacer un paréntesis histórico. ¿Saben ustedes que en el año 1223 hubo una bula o un decreto papal de Gregorio IX que mandó asesinar a todos los gatos? Dirá usted que tiene que ver los gatos con el tema. Resulta que a partir del año 1223 y hasta el año 1300 persiguieron a los gatos porque brillaban sus ojos en la noche, porque no le hacían caso al hombre y la creación debía estar sujeta al hombre, y porque hacían cosas que eran irregulares dentro de lo que era la naturaleza de un animal domesticado. Acto seguido, 100 años después, hubo una guerra entre los mongoles y los chinos que tuvo por mucho tiempo lugar allí. Desde China, porque no sé si ustedes saben, la mayor pandemia conocida de la historia comenzó en China en el año 1337, llamada la peste negra. La peste negra terminó con un 30% de la población mundial y con un 50% de la población europea. Paradigmas religiosos hicieron que las personas empezaran a matar a los gatos. Empezó a disminuir la población de gatos, empezó a aumentar la población de ratas y la pulga que picaba a la rata empezó a picar al hombre, y esto generó lo que se conoce como la peste negra o la peste bubónica.
Lo interesante de todo esto es que muchos elementos y paradigmas religiosos han detenido y concentrado el poder de la iglesia dentro de los templos. Y eso ha generado que el mundo no vive en la justicia que se nos ha sido enseñada mediante Cristo. Finalmente, lo que quiero comentar es esta reflexión sobre la necesidad que tenemos de establecer, según el diseño original, a la educación como un elemento para construir una nación. La invitación a cada uno de los educadores y de las personas interesadas, preferiblemente educadores, la naturaleza del simposio, es para que participen de las actividades y acontecimientos que van a tener lugar mediante la Fundación Basilea y que puedan no solamente participar de estos eventos, sino de que puedan recibir en su espíritu la revelación de lo que implica establecer a una nación a través de la educación. Necesitamos entender que el sistema educativo presente es ineficaz a la hora de establecer un reino. Necesitamos entender que el sistema educativo presente no genera ciudadanos de reino. Necesitamos entender que el sistema religioso ha establecido la moral por encima de otras cosas y las actividades espirituales no son suficientes para alcanzar a gobernar todas las esferas que rodean a la sociedad. Y que muchos lugares importantes han sido tomados por personas a causa de esa ineficacia en la que nosotros nos hemos visto sumergidos, a causa quizás de una inconsciencia o una, no sé cómo decirlo, pero hay algo que no hemos hecho y que ahora tenemos la oportunidad de hacer. Para finalizar, pudiera decir que como profesional que ha estudiado dentro de un sistema, sé que no estoy lo suficientemente capacitado para establecer un reino. Sí, para gestionar y administrar ciertas cosas, pero no me da el alcance que sé que Jesús imprimió en mí y en cada uno de nosotros para que se haga su voluntad en la tierra. La ciudadanía que nosotros necesitamos es justamente la de un reino. Creo que por mucho tiempo hemos vivido dimensionados en un reino, pero con visa de turistas. Por tanto, es muy difícil comprender la profundidad y la mentalidad que Dios quiere establecer en nosotros por medio de su Hijo. Creo que todos somos hijos, que todos los presentes somos hijos y que con la mente de Cristo alcanzaremos a decodificar todo lo que sea necesario para preparar una generación que haga justicia en la tierra y que redima todas las cosas hasta la reconciliación. Les agradezco profundamente. Este es el mensaje. La oportunidad más grande que tenemos es la presente. Ser llamados a reformar la educación y a traer todo el diseño divino del cielo a la tierra mediante la enseñanza. Educadores son la luz para disminuir los niveles de ignorancia por los cuales nos han dominado como iglesia y como sociedad, para establecer la justicia y reconciliar en Cristo todas las cosas. Muchas gracias.